En Caracol Radio, la nueva geopolítica. Somos como hormigas en medio de una batalla de gigantes, políticos, presidentes, grandes corporaciones financieras que ven el mundo como un tablero de ajedrez. Y las fichas de ese tablero son el petróleo, oro, alimentos, el dinero y otros muchos intereses que mueven la economía del planeta. Y en medio de todo este juego estamos nosotros, viviendo muchas veces la falsa ilusión de que nuestra opinión también cuenta. Hoy, a miles de kilómetros de aquí, y desde hoy ya parece además que está bastante claro, se ha elegido al nuevo presidente de los Estados Unidos de América, el señor Joe Biden, que a partir de ahora llevará y regirá el destino de la potencia número 1 del mundo. Obviamente el señor Joe Biden va a ser ahora el jugador de ajedrez más importante del tablero. Y aunque muchos de ustedes piensen que esto no nos afecta, les aseguro, y es lo que creo que les vamos a demostrar esta noche, que están equivocados. Nos afecta no solamente a los colombianos, sino a todos los habitantes de este planeta. Hablar de geopolítica y de este tablero de ajedrez es algo bastante complejo. Y para que entiendan esto, debemos irnos a hace 5.000 años atrás, cuando se crean los primeros estados. Y ahí cambia nuestra vida y cambia nuestro destino. Porque en ese momento nuestro destino se une al de una bandera. Y nos enorgullece nuestra patria, y nos enorgullece ser de un país, y nos identificamos con él. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Merece la pena matar por una bandera o morir por una bandera? Piénsenlo y me comentan lo que opinan de esto a través del numeral que ya tenemos en redes sociales hoy, que es Mundo Caracol. Y hace 5.000 años, como les estoy contando, el hombre, además de guiarse por una bandera, empezó a hacer otras cosas. Empezó a crear fronteras. Y comenzaron también las grandes guerras. Se habló por primera vez en la historia de genocidio. Y unas naciones invadían a otras y se crearon odios por esto que duraron siglos e incluso milenios. Hoy día el mundo es muy distinto. Ya estamos en pleno siglo XXI. Y es triste decir esto, pero fueron necesarias 2 guerras mundiales con muchos millones de muertos para que nos diéramos cuenta que el mundo no podía seguir así. Y entonces creamos organismos como Naciones Unidas que hacen que haya paz aquí en nuestro mundo. Y Naciones Unidas ha hecho lo que ha podido, pero tampoco ha conseguido que los hombres vivamos en paz. Conflictos internos siguen matando a millones de personas todos los años. Lacras como el racismo o la desigualdad social hacen que sigamos viviendo en un mundo violento. Muchos de ustedes pensarán entonces que esto de haber creado países es algo terrible. La verdad, señores, no nos engañemos. Los gobiernos y los países actúan igual que hacemos los seres humanos. Son hipócritas, se roban entre ellos, se enfrentan, se engañan, en un eterno juego
de ajedrez que parece que nunca cambia. Y si no hay grandes guerras a día de hoy, como las hubo el siglo pasado, muy posiblemente no sea por la labor de Naciones Unidas, sino porque las armas nucleares hacen que si hay un gran conflicto, no lo gane nadie. Y mientras este confuso tablero de ajedrez sigue avanzando, mientras continúa el juego, nosotros seguimos mirando como hormigas, mientras otros, a los que ni tan siquiera conocemos, siguen moviendo las fichas. Muchas veces cuando analizo este tipo de hechos y de cómo es el mundo que nos rodea, la verdad, y no sé si estoy un poco loco por esto, o soy un poco egoísta, creo que me vuelvo mitad hombre, mitad lobo. Y es que cuando veo ese mundo tan complejo, digo, lo que más me merece la pena es fijarme en mi manada, como los lobos, mi familia, mis amigos, los que sé que nunca me abandonarán, por encima de patrias ni de banderas. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook me podéis seguir como Juan Jesús Vallejo. La geopolítica, el juego de ese tablero de ajedrez entre naciones que hacen que nuestra vida pueda cambiar. De eso queremos hablaros hoy, un día muy importante, porque ya tenemos claro que es Joe Biden el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Los que estéis a favor de que sea Joe Biden, ponernos en este numeral que es Mundo Caracol, pues genial, y los que estáis a favor de Trump, también. Porque aquí lo que somos es una gran familia, y nos gusta hablar en libertad de todo tipo de temas. Aquí nadie más que nadie, todas las opiniones vuestras cuentan. Biden, Trump, el tablero de ajedrez y nosotros en medio como hormigas. Pues aquí lo que vamos a hacer es aprender de todo ese juego del que nos guste o no, somos parte. Y arrancamos ya sin más dilaciones, que normalmente siempre arrancamos a las 10, hoy a las 10:30 por el fútbol. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de esta noche, Pedro Carmona, y para nuestros oyentes, quienes reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Adolfo Libonati, Ofelia Peña, Karin Ospina, Gladys Ferro, Gata del Páramo, Gema Ángel, Iván Ojeda, Diego Fernando López en Cali, Nina María Pinzón, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, John Pegaso y desde luego toda la gran familia del misterio que siempre nos acompaña en las noches del sábado. Y hoy sobre todo queremos demostrar que el periodismo de misterio no es hablar únicamente de ovnis, de misterios de la historia, de arqueología, sino también de un tema de neta actualidad, como es el que nos atañe el día de hoy, en plena elección del presidente de los Estados Unidos, ante un nuevo panorama de geopolítica mundial. Creo que va a ser 1 hora y media apasionante, Juan Jesús. Efectivamente, un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos oye desde fuera de Colombia, México, Guatemala, me estaban escribiendo hace un segundo por redes sociales, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y todos nuestros países hermanos. Y me encanta decir, además esto, países hermanos, que hablamos el mismo idioma y deberíamos ser todos hermanos. Y bueno, sin más dilación, quiero que empecemos a meternos también en esto, y hoy tenemos esta noche a un invitado de lujo, al doctor Pedro Carmona, que es profesor de la Universidad Sergio Arboleda, que es doctor en económicas, pero me gustaría que Pedro Carmona nos comentara exactamente cuál ha sido su trayectoria, porque yo conozco a Pedro porque tenemos un muy buen amigo en común, sé que hace una gran labor en la Universidad Sergio Arboleda, pero don Pedro Carmona, para toda la audiencia de Caracol, ¿les podría contar usted quién es? Con mucho gusto, Juan Jesús, y lo primero pues es saludarte, al igual que a Alejandro, y a todos pues los escuchas de este programa, con el que esperamos sostener a lo largo pues de los próximos minutos
más que nada una conversación fluida. Y comienzo por lo que me solicitas, que es presentarme. Pues soy venezolano de nacimiento, he tenido una trayectoria de mi larga vida múltiple, por un lado en funciones internacionales, he estado pues en organismos económicos internacionales, sobre todo ligados a las relaciones económicas internacionales en nuestra región latinoamericana, pero he tenido también funciones diplomáticas, pues obviamente las cosas eran normales en Venezuela, donde llegué pues a tener funciones también de embajador en el servicio exterior, siempre en temas económicos, nunca en la diplomacia bilateral, pero luego también he tenido una trayectoria en temas ligados al comercio exterior, por ejemplo, pues ya que fui director en el Instituto de Comercio Exterior de Venezuela, y luego también, dentro de esta múltiple experiencia, una actividad empresarial importante en empresas del sector químico, petroquímico en el país y en la dirigencia gremial venezolana, porque allí tuve diversas posiciones, entre ellas pues la presidencia del máximo organismo gremial venezolano, la cúpula empresarial venezolana, una institución llamada FEDECámaras, Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, además de también haber ocupado la presidencia de la Confederación Venezolana de Industriales, es el equivalente de la ANDI acá en Colombia, y muchas otras, ¿no? Pero he estado dedicado en los últimos 18 años a la academia, de lleno, de tiempo completo, acá en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda, y allí he tenido pues retos interesantes, ¿no? Primero, el contacto con la juventud colombiana, que ha sido una forma de vivir más profundamente en la realidad de este país y de contribuir a los temas de educación, de capacitación, fundar algunos programas nuevos. Fui el director fundador de la maestría en Administración de Negocios, MBA, de la Sergio Arboleda, y actualmente dirijo otra maestría que me tocó fundar, la maestría en Gestión Energética, Energy Management, que pues es importante en la medida en que no solo los temas energéticos son vitales para Colombia y para el mundo, sin energía no hay desarrollo, y tratar de formar profesionales en la gestión, en el management, es importante por cuanto es un programa único en Colombia, ¿no? También dirijo pues un instituto de hidrocarburos, minas y energía que tiene pues múltiples actividades y programas, así que hemos estado muy intensos y en los últimos tiempos también dando un poco el ejemplo de los más jóvenes de que no hay edad para estudiar. De hecho, pues estudios de numerosos programas, maestrías, programas de alta gerencia, doctorado, de manera que eso es importante pues para la juventud o para algunos que piensen que terminaron su grado profesional en la universidad y ahí a descansar, ¿no? Desde que uno nace hasta que Dios lo llame pues a mejor vida, tiene uno que estar formándose y estudiando cada día, ¿no? Así que ese es... Y eso me parece maravilloso. Tuvimos una trayectoria realmente brillante, espectacular, y para nosotros es todo un placer y un honor que esté usted esta noche aquí, Pedro. Y además, con esto que ha dicho de energía, un día tenemos que hacer un programa sobre cómo es el futuro energético del planeta, que eso es otro programa. Hoy no le voy a preguntar de eso. Pero sin embargo hay un tema que sí nos corresponde hablar, el del cambio climático, porque tiene que ver también con el cambio de gobierno en Estados Unidos. Es un tema relevante, ¿no? Vamos a meternos ahí. Don Pedro, yo le quería hacer a usted una pregunta para que la gente nos entienda. Yo creo que es que mucha gente que nos está escuchando ahora mismo y no sabe qué significa la palabra geopolítica, ese juego de ajedrez del que yo hablaba en la introducción. Don Pedro, ¿qué sería la geopolítica para que todo el mundo pudiera entenderlo? Exacto, ¿no? Pues bueno, es el conjunto de elementos, de hechos, de acontecimientos que tienen un impacto en la geografía, por eso se llama geopolítica, la geografía mundial. Y en un mundo como el que vivimos, de mucho mayor interdependencia
globalización, quieras o no, pues es evidente que lo que ocurre en un determinado país o región del mundo tiene impacto sobre el conjunto de la economía mundial. Los analistas sobre el tema de globalización dicen que así como hay hechos relevantes, por ejemplo, productos que ya no son made in USA o made in China, sino hechos en el mundo, pues también la interdependencia de los mercados mucho más articulados hacen que, por ejemplo, cualquier crisis también se propaga con mucho más rapidez ahora que en el pasado. Entonces, de hecho, por ejemplo, en el tema energético en el que me ocupo, todo lo que ocurre, por ejemplo, en una región clave como la del Medio Oriente, tiene una repercusión también geopolítica. Tremenda. Importante, tremenda. Los precios del petróleo, por ejemplo, se mueven en torno a ello. Y no solo eso, sino intereses muy fuertes también de inversionistas que están en torno al mundo de la energía. Y obviamente que si a eso le añadimos que el Medio Oriente es una de las regiones del mundo que yo considero como un volcán en permanente erupción, pues bueno, podemos con eso ilustrar lo que significa pues la geopolítica, ¿no? La geopolítica. Yo quiero decirle a la gente, en función de lo que ha respondido usted, tenemos 5 minutitos, llegamos al informativo y luego seguimos, no se preocupe. ¿Cómo no? Vamos a ver. Esto de la globalización, que hay mucha gente que lo critica, pero yo pienso que la gente no es consciente que sin globalización no tendríamos el mundo y las comodidades que tenemos. Ese intercambio de conocimientos, de mercancías y de productos hace que las naciones puedan progresar y que los seres humanos puedan vivir mejor, aunque hay mucha gente que está en contra de la globalización y este tipo de cosas. Pero es innegable que vivimos en un mundo global donde dependemos de materiales, materias primas. Por ejemplo, pues un país produce, pues mire, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, pero resulta que Estados Unidos era el mayor exportador de soja a China y dijeron los chinos, pues si os ponéis feo, pues ya no te compro soja. Y entonces estamos en medio de este juego de ajedrez y claro, los agricultores norteamericanos dijeron, ¿y qué tengo yo que ver ahora con el problema de las tecnologías para que no pueda vender mi soja? O sea, esto cada vez está más interconectado, no guste o no, pero sí creo, y no sé qué opina usted, me gustaría que me dijera su opinión sobre la globalización. O sea, realmente es un proceso en el que, no guste o no, estamos metidos en eso. Y con un pequeño apéndice, antes de que responda. Por ejemplo, me hace gracia, porque desde que vivo en Colombia hace 6 años, aquí todo el mundo mira a Estados Unidos. Cuando vivía en Europa, mirábamos Francia y Alemania. ¿Qué dice Francia y Alemania? Si se ponen de acuerdo y demás. ¿Me puede usted responder, por favor? Claro, la globalización es un hecho que ha ido ocurriendo a través de 2 principales vertientes. Una que se llama globalización de mercados y otra globalización de la producción. Por eso que decía, ya anteriormente, y para ponerlo en un lenguaje sencillo, por ejemplo, un vehículo hecho en Estados Unidos de la marca Ford, pues tenía todas las piezas y componentes hechas en Estados Unidos, o igual podría ser en cualquier otro país, o la producción de un avión de marca Boeing o el que fuera. Hoy en día, por ejemplo, para utilizar de nuevo esta ilustración, un avión de estos súper famosos, el 787, el Boeing, tiene, sí, de la Boeing, que es una firma norteamericana, porque junto con Airbus, las más importantes del mundo, pues tiene un avión 787, componentes hechos en 60 países, ¿no? De manera pues que la tecnología, desde luego el conocimiento, el diseño está hecho por una firma norteamericana, pero tiene partes de numerosísimos países del mundo. Entonces eso es lo que se llama globalización de la producción. Se busca, por supuesto, distribuir, relocalizar producciones, buscando eficiencias, costos, etcétera. Pero igual decía con los automóviles. Hoy en día, entonces, puede que, por ejemplo, un vehículo de marca norteamericana esté hecho en México, tiene conocimiento, tiene piezas, autopartes hechas en Estados Unidos, pero muchísimos también hechas en México o en varias partes del mundo. En este momento estoy utilizando un teléfono de la marca Apple, ¿no? Pues bueno,
dice que es made in China, hecho en China, pero sí, resulta que el conocimiento de los Estados Unidos, la marca que lo mercadea, es una empresa norteamericana, y eso no se puede desconocer ni desarticular. Uno puede tratar de buscar que la globalización tenga, como dicen algunos, un rostro más humano, etcétera, pero pensar que eso puede revertirse, no. Así como también la eliminación de obstáculos, de barreras al comercio, han fortalecido el comercio mundial. Y otra cosa, pues sin entrar en tecnicismo, que se llaman las cadenas globales de valor. Es decir, por ejemplo, Colombia podría exportar autopartes para que la empresa Renault de Francia los incorpore a una cadena mucho mayor, mundial, de producción. Entonces, todos estos pues son elementos. Y pensar también en otra cosa, que los detonantes, los factores que han dinamizado o hecho posible la globalización, son en primer lugar la revolución de la informática, de las telecomunicaciones. Así como nos estamos en este momento comunicando, y ahora con la pandemia pues se han multiplicado los webinars y las comunicaciones y las conferencias. Sí, claro. Bueno, sin la revolución tecnológica no habría globalización. Sin la eliminación de barreras al comercio y a la inversión tampoco. Y finalmente también la revolución de los transportes. Y eso además crea trabajo. Creo que tengo que cortar porque son las 11 y viene el informativo, que son unos minutitos y seguimos. Reflexionar sobre esto, y le podéis hacer todas las preguntas que queréis al doctor Pedro Carmona a través del numeral Mundo Caracol. Yo quería hacer esta introducción hablando de geopolítica y de globalización, porque ahora, conforme pase el informativo, arrancamos analizando Joe Biden. ¿Quién es y en qué nos afecta y qué ventajas o inconvenientes tendría sobre Donald Trump aquí en Colombia? Vuestras opiniones a través del numeral Mundo Caracol, que ya mismo seguimos aquí los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Continuamos con La Nueva Geopolítica. Y aquí continuamos en los especiales de Periodismo de Misterio de Caracol Radio. Y yo quería que a todos os quedase claro qué es esto de la geopolítica y cómo la globalización nos afecta. Por cierto, yo no conocía datos como el que nos arrojó el doctor Pedro Carmona, de que un avión Boeing tiene componentes de más de 60 países, para que os fijéis cómo está el mundo hoy de interconectado. Y lo importante que es que ganara Biden o Trump en las elecciones de los Estados Unidos, que es a lo que vamos ya ahora mismo. O sea, vivimos en un mundo tremendamente interconectado y no podemos estar fuera de eso, nos guste o no. Podemos intentar cerrar las fronteras, pero si cerramos las fronteras el progreso lo tiene como que bastante más complicado. Y ahora vamos a analizar cómo ha sucedido todo esto. Joe Biden, su padre era vendedor de coches, un señor de clase media norteamericana, y su hijo ha llegado a ser hoy presidente de los Estados Unidos de América, el puesto con más poder de este planeta. Yo creo que esa es una de las maravillas de la democracia, que cualquiera puede llegar a tener un cargo así. Pedro Carmona, ¿qué le parece a usted la victoria de Joe Biden? Y luego hablaremos también, igual que hemos hablado de geopolítica y globalización, hablaremos de lo que es la polarización, pero eso vamos a hablarlo un poquito después. Joe Biden, ¿cómo analiza usted, Pedro, primero la victoria de este hombre, el personaje en sí, porque es un ser humano, es algo que no nos podemos olvidar, y cómo va a afectar eso a Colombia? Pues lo primero es que las noticias de esta tarde y los actos que vimos en la noche de hoy, ya del discurso de la vicepresidente y del presidente electo de los Estados Unidos, traen tranquilidad a los Estados Unidos, a la población de los Estados Unidos y al mundo, porque habíamos vivido días de mucha tensión en una elección que, sin lugar a dudas, fue muy tensa, muy disputada, sobre todo en algunos estados,
donde aparte pues de las cifras que permitieron los anuncios de hoy, todavía inclusive hay estados en los cuales está en disputa. Pero al escuchar las palabras del presidente electo Biden y de la vicepresidente, lo primero que creo es que hay una actitud conciliadora, una actitud de ofrecimiento de unidad en un país que efectivamente, ya lo hablaremos más, está polarizado, es decir, donde hay confrontaciones entre dos bandos. Así que la tranquilidad que ha transmitido ese discurso y el señalar y reiterar que por encima de que haya sido elegido por el Partido Demócrata, él va a ser el presidente de todos los estadounidenses y que hay que sanar las heridas que han dejado estas batallas pues, políticas y electorales, es algo que trae tranquilidad. Pero por el otro, en temas que yo creo que son importantes, va a haber cambios. Por ejemplo, yo personalmente también comulgo con que uno de los anuncios más importantes que ha hecho Biden es que reintegrará el primer día de su gobierno a los Estados Unidos al Acuerdo de París sobre cambio climático y sobre control de gases de efecto invernadero, que es todo el problema que nos ocupa y que nos preocupa más bien en el tema pues de las condiciones que está viviendo el planeta maltratado, desde luego desde el punto de vista ambiental. Ese había sido un error importante de la administración anterior, de sustraer a Estados Unidos de una responsabilidad que tiene ante el planeta, porque es un gran emisor de... Y por otra parte, algunas de las cosas, y no es por criticar ahora a quien ha sido derrotado, pero donde mucho antes, y desde la academia también lo señalaba, es que los Estados Unidos estaban aislándose del mundo, en la medida en que estaban saliendo, retirándose pues de muchos acuerdos, convenios multilaterales, y también por el hecho de que la mirada solo hacia adentro, el America First, el América primero, significaba que otros países ocupaban los espacios que estaba dejando Estados Unidos, ¿no? Es decir, de alguna manera, por ejemplo, un país como China, que tiene una visión de largo plazo y audaz también, agresiva pues en su presencia en el mundo, pues estaba aprovechando los espacios que estaba dejando gratuitamente Estados Unidos por su visión, mirando hacia el ombligo, hacia lo interno. Entonces son hechos porque yo creo que van a ser relevantes desde el punto de vista de la visión mundial. Y también, repito, no por criticar a quien hoy pues ha sido pues derrotado, sino por el hecho de que también Estados Unidos se había alejado en la amistad, por ejemplo, y en la relación con países que fueron siempre aliados, como los países europeos, o inclusive, de alguna manera, con un hermano siamés como es Canadá, por ejemplo. Entonces, si algo veo pues en toda esta jornada de hoy y en los días previos, es que se ofrece pues un panorama de más de reconciliación nacional, de conciencia de que el país tiene que trabajar en algunos aspectos por arriba de las diferencias, bajo un entendimiento entre los dos grandes partidos, el bipartidismo. Y eso nos ocupa también desde el punto de vista latinoamericano. Colombia, preguntaba Juan José. Correcto. ¿Cómo nos afecta todo esto a Colombia, Pedro? Obviamente que Colombia y Estados Unidos han tenido siempre una relación como aliados en la lucha contra las drogas, en el tema también de la democracia, etcétera. Y en el Tratado de Libre Comercio, pues que existe entre los dos países y que fue ya suscrito hace varios años. Pero en este caso, la relación entre Colombia y Estados Unidos, como también la veo en el tema sensible de Venezuela, tienen que ser temas que desde el punto de vista, desde la óptica de los Estados Unidos,
tiene que ser concebido como una relación bipartidista, por encima del conflicto electoral y de las tensiones que puedan haberse producido. La relación entre Colombia y Estados Unidos es demasiado importante, desde no solo las épocas del Plan Colombia, sino todo lo que se ha construido en la relación pues también económica, de comercio exterior y por supuesto en lo geopolítico también. Entonces, por ejemplo, el tema de el conflicto interno que ha habido pues en estos tiempos de la lucha contra el narcotráfico, en fin. Entonces, creo pues que bajo esta visión bipartidista, creo pues que la llegada de Biden no debe ser sino la continuidad de una relación que ha sido pues sólida, estratégica y que trasciende, repito, a quienes estén en la presidencia, es decir, que tienen que ser políticas de Estado y no de gobierno, ¿no? Sí, yo quiero analizar un poco también todo esto en el sentido de que Joe Biden es un tipo que ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos y no tiene un gran carisma, ni es un gran orador. Pero sin embargo, su perfil de moderado, yo pienso que es una de las cosas que le ha encumbrado. Por cierto, todas vuestras opiniones a través y preguntas para el doctor Pedro Carmona a través del numeral Mundo Caracol, que os aseguro que antes de que acabe el programa vamos a hacer preguntas y vamos a leer vuestros comentarios. O sea, pero es un señor que no tenía carisma, que no es un gran orador. Y luego, pero claro, enfrente tenía un señor que ha hecho cosas que yo jamás le he visto hacer, no solamente un presidente de los Estados Unidos, ni a un presidente en Europa, ni nadie. O sea, y vamos a ver, bueno, yo siempre he criticado a Donald Trump, no voy a esconderme ahora ni mucho menos de esto. Pero vamos a ver, según CNN, Donald Trump decía unas 14 mentiras al día o exageraciones. Podemos decir que CNN es una cadena que él odiaba y demás. Mentiras claras, que tenéis hasta un artículo en Wikipedia, o sea, mentiras comprobadas o que nunca demostró, por ejemplo. Él decía que creó una historia que fue el Spygate, que es que había un espía que le dejó Barack Obama dentro de la Casa Blanca, jamás lo demostró. Ahora está diciendo que los votos resulta que no, que esto es un gran fraude. Bueno, ya también dijo cuando ganó las elecciones que había 2 o 3 millones de votos ilegales a favor de Hillary Clinton. Nunca jamás lo demostró. Por ejemplo, llegó a decir públicamente que la política de separación familiar de los inmigrantes que llegaban y demás era una ley que había sacado Barack Obama, lo cual también es total y absolutamente falso. Barack Obama jamás hizo una ley así. Entonces, lo que estamos viendo acá es una polarización en el sentido de que, bueno, pues uno podría decir polarización del todo sería si Bernie Sanders pues fuera hoy el elegido, que Bernie Sanders tampoco tiene nada que ver con una extrema izquierda, ni mucho menos como la gente se lo imagina aquí, ni muchísimo menos, porque tiene al lado, por ejemplo, personajes como Alexandria Ocasio-Cortez, que es una senadora que bueno, pues que dice unas cosas que a mí me parecen geniales y no se le puede acusar de ser de extrema izquierda. Pero lo que hemos visto es un ambiente polarizado como nunca hemos visto en Estados Unidos. O sea, cuando fueron las elecciones hace una semana y recomendaban en grandes ciudades a los comercios ponerle paneles de madera por si había si salía la gente a la calle a protestas y esto derivaba en violencia. Esto es una cosa que nunca hemos visto y que yo creo que es extrapolable de Estados Unidos al resto del mundo. Yo y creo que está bien que mezclemos todo esto, ¿no? Biden-Trump y la polarización mundial. ¿Y qué es esto de la polarización para que la gente lo entienda? Bueno, pues por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo y ahora que Pedro Carmona nos dé su opinión. En Europa yo no vi la polarización hasta que no llegó la crisis económica del año 2008. Cuando llega la crisis económica del año 2008, aumenta la desigualdad social, hay un desencanto con la política convencional, con lo que hacen los políticos convencionales, y entonces se crea una cosa que se llaman populismos. Los populismos básicamente los populismos se suelen basar siempre en grandes verdades y dan grandes remedios. O sea, populismo, o sea, por ejemplo, si yo digo aquí ahora mismo, a ver, señores, la desigualdad social de Colombia es una cosa absurda, creo que somos el 5º país del mundo más desigual. Eso es una verdad como un templo. Como si digo por el otro lado,
Aquí la violencia que han hecho las guerrillas comunistas durante décadas es algo que sobrepasa cualquier límite. Es una verdad como un templo. Cosa distinta es las soluciones que se le dan a esto. Entonces, o sea, yo creo que antes la polarización estaba más en países que había mucha desigualdad social o que más pobreza, o veámoslo así, y de repente esto ya es mundial. Y tú lo ves en Europa, lo ves en Estados Unidos, lo vemos en las redes sociales por la mañana, esa confrontación continua, pelea, ataques, mentiras, manipulaciones. Pedro Carmona, ¿cómo hemos llegado a esto? Sí. Bueno, has tratado varios temas, sí, pero uno de ellos que es interesante, a raíz del caso del triunfo pues, de Biden y de la señora Harris, es que Estados Unidos lo que sí ha tenido como característica es una permeabilidad social, es decir, con base en la educación y en, por supuesto, las competencias de cada uno, se puede llegar arriba sin pertenecer a una familia tal o cual. Y en este caso específico, lo mencionaste, pues, tanto Biden como Harris vienen de estratos bajos, territorios, pero sobre todo en el caso de la señora Harris, es hija de doble inmigrante, de madre la India y de un padre jamaiquino, y por supuesto además pues su condición pues de ser de alguna manera considerada ya afrodescendiente. Entonces es importante. Ocurrió también con Obama en su momento. Pero por otro lado, los Estados Unidos tiene una institucionalidad bastante sólida. Estuvo en estos tiempos de debate y de conflicto, pues en cierta forma en riesgo, porque no hay que dudar de que el estilo de Trump, un estilo muy pugnaz, un estilo de mucha confrontación nacional e internacional, nunca hubo la búsqueda de elementos de unidad, sino la descalificación y por supuesto la lucha frontal contra quienes se oponían, entre ellos también los medios de comunicación. Entonces eso generó más división, que es lo que trato, lo que escucho en el discurso de hoy como algo positivo. Hay que reunificar, hay que sanar heridas por encima de las diferencias entre los partidos. Y por otra parte, pues considero que Estados Unidos tiene que reinsertarse de nuevo en sus relaciones internacionales. Es decir, las relaciones con los demás países tienen que ser de alguna manera pues más, no solo más armónicas, sino y no tratar de liquidar. Es decir, cuando se habla de multilateralismo es las relaciones entre un grupo de países en organismos internacionales. Esto de que, por ejemplo, se haya colocado en jaque a una organización como la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Por decisiones de Estados Unidos de vetar nombramientos y designaciones en los mecanismos de solución de diferencias, o el retiro de la Organización Mundial de la Salud, o el retiro, como decíamos, del Acuerdo de París sobre cambio climático. En fin, son cosas que tienen que repensarse, porque los Estados Unidos tienen como primera potencia una responsabilidad global, planetaria, de la que no puede realmente sustraerse por más que haya intereses que defiendan, ¿no? Que son también relevantes. Pues ha llegado a una situación, como bien lo decía, pues de mucha tensión, de mucho aislamiento, que es la que tiene que de alguna manera rectificar, ¿no? Pero fíjese usted que ha dicho un elemento que me parece súper importante. Kamala Harris, padre jamaicano, madre hindú, Barack Obama también de un origen humilde, Joe Biden de origen humilde. O sea, Estados Unidos es una sociedad que sí permite una permeabilidad y que uno puede pasar de un estrato a otro, digamos, gracias a la educación. Pero también cayeron en la polarización. Sí, como no, porque se estimuló también desde la presidencia, ¿no? El estilo pugnaz contribuyó más a esa división, a esa polarización. Y la otra cosa importante, cuando hablamos de la institucionalidad de los Estados Unidos, hay quienes, por ejemplo, decían que
tanto Biden como la señora Harris pueden estar influidos por un pensamiento de izquierda o algo de eso. Yo creo que se exageró pues en eso. Pero cuando hablamos de instituciones, es que Estados Unidos tiene también instituciones sólidas que hacen contrapesos. Por ejemplo, si ahora han ganado las elecciones del Partido Demócrata y dos personas que tienen pues su ideología, pero que no van a llevar, como se dice en los Estados Unidos, por un camino desviado. Los contrapesos, ¿cuáles van a ser? El Senado de los Estados Unidos, que parece pues que queda en manos de los republicanos, el Senado, la Cámara de Senadores, y por otra parte, la misma Corte Suprema, que tiene más bien una mayoría, llamémoslo, de magistrados que tienen una ideología más conservadora. Pero ahí hay pesos y contrapesos, ¿no? Y yo creo que son muy importantes para no imaginar que esto pueda significar pues también cambios que puedan ser inconvenientes a los intereses permanentes y de largo plazo de los Estados Unidos, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, aquí lo que vemos es que una democracia que está bien armada institucionalmente, hay un equilibrio de poderes y una separación de poderes que eso es muy beneficioso para todos. Pero con todo, Juan Jesús, pienso que el sistema electoral de los Estados Unidos ha demostrado que es un sistema electoral anacrónico, ¿no? Sí. Por ejemplo, en este caso, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, Biden sacó 4.200.000 votos populares más que Trump. Y sin embargo, podría haber perdido las elecciones por lo del sistema del colegio electoral, de estos votos, en fin, de los que definen finalmente. Entonces, esto y quizás elementos también que generan pues ruido, como puede haber sido que si el voto pues por correo, etcétera, deberían llevar a una revisión de un sistema electoral donde prevalezca el voto popular. Y ya. El voto popular es la voluntad del pueblo, más que esto que se armó, digamos, como consecuencia o en una época como fue ya 1778, siglo XVIII, y que en este momento verdaderamente ameritaría, sabiendo que las modificaciones constitucionales son difíciles, una revisión, una modernización, ¿no? No, pero como usted dice, es que la ley electoral norteamericana tiene más de 2 siglos, o sea, esto es una cosa súper anacrónica, o sea, es como muy fuera de contexto, y ha sido, bueno, pues desde mi punto de vista además, todo esto ha sido súper tenso, una tensión que por desgracia, yo creo eso, ¿no? Que ya es una cosa mundial. Y que de esto podríamos hacer un día un programa, porque yo, por ejemplo, leo las noticias en España, leo los periódicos de allí de Europa y bueno, pues yo lo que se dicen los políticos ya es como si fuera antes de la guerra civil, y a nivel mundial casi de un ambiente de preguerra como fue antes de la Segunda Guerra Mundial, como dos bandos completamente separados que no paran de mentirse, de darse cizaña, y es muy desagradable. Pedro, es que le tengo que cortar porque viene el boletín de deportes unos minutos, y ahora mismo seguimos aquí en Caracol Radio. Estados Unidos, China. Que es sí, claro, ahora nos metemos en eso. Pedro, muchas gracias. Bueno, señores, viene el boletín de deportes y ya mismo seguimos acá. Ya regresamos con La Nueva Geopolítica. Continuamos con La Nueva Geopolítica. Y aquí seguimos en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio. Muchas gracias a todos, ya somos 14avos del país ahora mismo en Trending Topic. En un día que yo le dije a Alejandro Bernal antes del programa, hoy no somos Trending Topic en redes sociales por todo lo que hay. Mira, somos Trending Topic y está la gente opinando y preguntando. Y no os preocupéis que antes de que termine el programa dejamos un par de preguntitas, que hagáis unas preguntitas para el doctor Pedro Carmona sobre todo lo que estamos hablando. Pero justo antes de que llegase el boletín de deporte, Pedro Carmona nos comentaba algo que a mí me parece
crucial en todo esto y que estaba afectando a todo el mundo y que nos afecta a nosotros, y se lo repito, aunque ustedes no se lo crean. Este último presidente de los Estados Unidos, a mí nunca me cayó bien, y lo dije muchas veces públicamente, no solo se metió en guerras económicas, porque yo creo que las guerras del futuro van a ser ya más económicas que guerras de las antiguas, porque las guerras a lo antiguo con las armas nucleares, como que el tema cambió. Se metió en una guerra económica con Europa, pero la guerra económica que más nos ha impactado a todos, donde esto parecía una especie de partido de tenis macabro, donde venga a devolverse la pelota cargada de fuego, es la relación de Estados Unidos con China, que además hay un montón de datos curiosos, pues yo creo que para que entendamos esto, Estados Unidos es el mayor importador, o sea, comprador del mundo, y China el mayor exportador. Y yo no sé por qué este señor Donald Trump se obsesionó con todo esto, y de repente nos metió en una guerra económica sin precedentes, y ya estábamos hablando incluso de una nueva guerra fría económica, algo que nunca jamás habíamos visto, y esto estaba fastidiando la economía global. Pedro Carmona, además es usted doctor en económica. ¿Cómo llegamos a este punto de una guerra económica sin precedentes? Usted sabe esto mucho más que yo. Yo creo que a nivel histórico no hay precedentes de nada así, ¿no? Nada, es una nueva, efectivamente una nueva guerra fría que se estaba ya montando, que tenía esos dos componentes, el comercial y el tecnológico, porque de alguna manera los avances tecnológicos de China han provocado pues muchos resquemores, ¿no? Pero que la solución no tenía que ser recurrir de nuevo al proteccionismo, es decir, a la colocación de barreras, a la de aranceles o de obstáculos, que son contrarias precisamente a este fenómeno que hablábamos en el segmento anterior, de la globalización, una de cuyas premisas pues fundamentales es que no haya pues barreras elevadas, sino las justas pues al comercio. De hecho, esta tensión entre Estados Unidos y China, a quien más perjudica es a los países en desarrollo, es decir, a nuestros países más pobres. ¿Por qué? Porque somos proveedores de muchos insumos, de muchas materias primas, tanto a la economía de los Estados Unidos como a la de China. 1% que deje de crecer China significa miles de millones de dólares que deja de importar, que deja de comprar China. Y entre otros, pues la afectación va directamente hacia los que somos proveedores de ese tipo de bienes, de productos, ¿no? De manera que eso, por un lado, generó una tensión. La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, declaró recientemente que las medidas proteccionistas adoptadas por Estados Unidos eran contrarias o violatorias de las normas y principios de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, los temas hay que resolverlos también en el ámbito de los organismos. No tomar medidas individuales, unilaterales, porque para eso existen organismos que rigen y regulan los principios fundamentales del comercio mundial. Entonces, y en lo tecnológico, bueno, está bien que se respeten los derechos y se exija el respeto de los derechos de propiedad intelectual, del conocimiento, pero no pensar en que la forma de impedir que el otro avance tecnológicamente es ponerle, como se dice coloquialmente, palos en la rueda, sino pues la competencia leal entre ambos, desde luego respetando los principios fundamentales del respeto al derecho de la propiedad intelectual o del conocimiento. Entonces ahí hay una natural, digamos, pugna entre dos potencias que se disputan también, de alguna forma, liderazgo mundial. Pero el camino no es, pues, el de colocar al mundo también en una tensión que perjudica a todos, ¿no? Es que yo creo que esa es la clave, lo que ha dicho usted. O sea, son las dos grandes potencias que se están
disputando el poderío económico mundial o ser el número 1 económico mundial. Y ahí de repente empezaron una serie de zancadillas, yo creo desde mi punto de vista, porque Donald Trump vio que, por ejemplo, pues China tiene mejor tecnología 5G, que el futuro de la tecnología pasa por el 5G, o cosas como la computación cuántica que van a llegar donde China está muy por delante. Alejandro Bernal quería comentar algo. Alejandro. Sí, Juan Jesús, sobre lo que nos hablaba el doctor Pedro hace unos minutos, haciendo la precisión, esta guerra económica entre Estados Unidos y China nos lleva hasta marzo del año 2018. En ese momento Donald Trump impuso pues unos aranceles por $50,000 millones a productos chinos, según él, pues bajo el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, aduciendo prácticas desleales de comercio por parte de los chinos. En respuesta a estas directrices del presidente Trump, el gobierno chino impuso también aranceles a 128 productos estadounidenses, entre los cuales se incluía la soja, y hay que recordar que la soja es una de las principales exportaciones de Estados Unidos a China, así que afectó considerablemente este sector norteamericano. Los expertos al día de hoy pues establecen que esta guerra comercial desde luego ha impactado tanto a las economías chinas como a la norteamericana. A la estadounidense, por ejemplo, comentan que pues ha elevado los precios para los consumidores y ha traído desde luego complicaciones para agricultores y fabricantes, y por su parte China se ha visto afectada en su crecimiento económico y sobre todo en el crecimiento de la actividad de la manufactura, que desde luego llegó a ser menor al que habían tenido en décadas. Sí, o sea, y además de esto, o sea, de repente pues llega la hija del fundador de Huawei a Canadá y pide que la encarcelen porque dicen que si le vendió tecnología a Irán, y entonces China también cogió 2 ciudadanos, juraría que fueron norteamericanos, y los encarceló alegándonos, o sea, ya era una cosa tan loca, y perdonad que lo diga así, que ya que empezaron a ver como rehenes incluso, o sea, yo tengo rehenes aquí, tú y los tuyos, o sea, fue como que esto, con perdón, voy a decirlo en plan coloquial, se salió de madre. O sea, es algo, Pedro, no sé, es que yo no recuerdo tampoco nunca nada así en mi vida. Tengo ya 50 años, no soy ningún niño. Sí, ciertamente, Juan Jesús, así ha sido. Y creo que, así como hablábamos al principio, de que una de las prioridades del momento es bajar esa tensión internamente en Estados Unidos, también tenemos que bajar las tensiones en el plano internacional, porque no hay duda de que estamos frente a un mundo que se encuentra también en tensiones. Esto de China, Estados Unidos es una de las expresiones, pero las amenazas también de medidas proteccionistas contra países europeos afectarían a la industria automotriz, por ejemplo, europea, y tantas otras. Entonces, hay también una pugna por el tema de los apoyos que pueda estar recibiendo la industria aeronáutica, tanto Airbus como la Boeing, una europea, otra pues norteamericana, porque, bueno, hay también casos que han sido sometidos a la revisión de la Organización Mundial del Comercio. Pero también hay que entonces bajar tensiones internamente en Estados Unidos, esta conflictividad y estas presiones y tensiones porque se han vivido, pero también en el plano internacional. Angela Merkel, por ejemplo, decía en algún momento, si hay diferencias, resolvámoslas, pero no con el garrote en la mano, ¿no?, unilateralmente, sino sentémonos a discutir lo que haya que mejorar, lo que haya que resolver, lo que haya que modificar, pero no simplemente con la visión unilateral, es decir, y con la fuerza más que con el derecho, con la fuerza y el poder económico que tiene un país. Claro, yo voy a comentarle, por ejemplo, las cosas que se decían en Europa por esta locura que hemos vivido con Donald Trump. Por ejemplo, llegó este señor a la OTAN y dijo, oye, los alemanes, los españoles, los franceses, tenéis que poner más plata para la OTAN, que no ponéis la plata suficiente. Y en cambio coge y ingiere y se mete en el Brexit británico y fomenta el Brexit. ¿Qué empezaron a decir los europeos? Oye,
no es que no voy a poner más plata para la OTAN, no pongo ni un peso y creamos una fuerza de defensa europea y nos salimos de la OTAN y ya. O sea, y era todo una bola, que tenía una pinta horrorosa. No sé qué opináis de todo esto a través del numeral Mundo Caracol, que todos podéis opinar ahí, pero era una tensión desde mi punto de vista absurda, además con aliados de décadas, o sea, que era gente que se ha llevado bien durante décadas. Entonces, desde mi punto de vista, lo que hemos... desde mi punto de vista... No, decía que tú que tienes pues un origen europeo y has visto lo que ha significado ese esfuerzo de integración de Europa, ¿no? La injerencia directa que, por ejemplo, en algunos momentos mantuvo Trump respecto a un tema tan sensible y tan delicado como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, del Brexit, era una injerencia indebida, imprudente. Haber dicho en algún momento, por ejemplo, qué bueno lo del Brexit, ojalá y muchos más se salgan de la Unión Europea. Era pues algo que irritó a varios de los gobernantes, entre ellos la propia Angela Merkel y Macron, porque al fin y al cabo esa alianza, ese eje franco-alemán es muy importante para la estabilidad de la Unión Europea. Pero, así como también Rusia en algún momento, y ya que hablamos de geopolítica, se interesó en que prosperara el Brexit porque era una forma de debilitar a la Unión Europea, ¿no? Entonces ahí hay otro componente. Se dice que desde los laboratorios rusos también se estuvo estimulando el tema del conflicto electoral en Estados Unidos, ahora y antes también. Pero usted ha dicho la palabra clave, debilitar. Y aquí el tema es que de repente vemos un presidente de los Estados Unidos que intenta debilitar la Comunidad Económica Europea porque lo ve como una competencia económica más que como otra cosa. Es que son cosas que no hemos visto, que también los rusos inquirieron esto. Por cierto, un día podemos hacer un programa hablando de conspiraciones y cómo se llama eso que llaman ya muchísimos, y hay libros sobre esto que llaman la operación Latka, que es cómo ingirió Rusia en las antiguas elecciones de Estados Unidos donde ganó Donald Trump. En este caso no han ingerido porque se dieron cuenta que se equivocaron, o sea, al final no les benefició absolutamente nada. Ahí el señor Putin, que por cierto fue coronel del KGB, y no cualquier coronel, sino además el que llevaba el KGB en la República Democrática Alemana, ahí se equivocó, ahí metió la pata, pero por completo. No va a dar tiempo, nos quedan 12 minutos y quiero que le hagáis preguntas vosotros a través del numeral Mundo Caracol al doctor Pedro Carmona, pero tenía preparados, Alejandro Bernal, un montón de datos y uno de ellos era curiosidades de la economía norteamericana, para que entendamos un poco más la economía norteamericana. No, Alejandro. Pues Juan Jesús, hay que tener en cuenta que hablamos de la potencia hegemónica del mundo en este momento, y por ejemplo dentro de los datos curiosos que puede recolectar de la economía norteamericana, de acuerdo a Larry Kudlow, este señor es un asesor económico del presidente Trump. Él llegó a comentar en una entrevista hace unos meses que la economía de Estados Unidos iba a crecer en pleno 2020 entre el tercer y cuarto trimestre de este año un 20%. Sin embargo, hay muchas personas que criticaron. ¿Seguro? Un 20%, sí. Esto lo comentó Larry Kudlow. Obviamente mucha gente lo criticó porque decían que eran unas proporciones demasiado desmedidas, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Sería en el cuarto trimestre, sería un 2% seguramente, lo cual también es un absurdo seguramente. O entre un trimestre y otro, puede ser, pero no en el año. Eso es, algo así, sí, un 2% seguramente. Pues yo creo que la economía, por lo menos antes, que más crecía en América Latina era Panamá, que crecía un 7%, pero porque es un país chiquitito, o sea, que eso es una... Pero bueno, continúa con los datos, dale. Según los estudios, Juan Jesús, el ingreso de la clase media de la economía de los Estados Unidos, pues al año 2019, estamos remitiendo hace menos de 12 meses, aproximadamente equivaldría a
$53.657 anuales. Sin embargo, pues según algunas proyecciones, esta cantidad, si la comparamos con lo que la clase media norteamericana podía llegar a generar hace 20 años, desde luego que ha desmejorado considerablemente. Según los expertos que han estudiado pues este tipo de índices y de proyecciones de la economía norteamericana, se nota que va a haber una tendencia a abrir una mayor brecha entre las personas que tienen altos recursos y la pauperización de la clase media y baja en los Estados Unidos. Que eso, por desgracia, además es un fenómeno global y yo lo viví en Europa de primera mano. Tanto lo viví que me vine aquí a vivir. O sea, fijaros cómo fue esa historia. Oye, faltan 10 minutos, no sé en qué puesto estamos del Trending Topic. ¿Quería dar algún dato más para que la gente le haga preguntas al doctor Pedro Carmona? Sí, Juanje, quiero recoger unas declaraciones que hizo Ray Dalio. Este señor es fundador de un fondo de inversiones llamado Bridgewater Associates. Este señor es una auténtica leyenda en Wall Street y este señor hizo 3 predicciones para el año 2021 de acuerdo a la economía norteamericana. Según este señor, va a haber un gran problema respecto al ciclo del dinero y el crédito. Él comenta que por lo que ha visto en el ambiente en este año 2021, pues se va a poner en riesgo el valor del dólar y se va a generar mucha incertidumbre sobre el valor real de esta moneda y del dinero físico en general. Desde luego este señor también comenta como segunda predicción, lo que dije hace algunos minutos, el aumento de esta brecha social y económica por las desigualdades, y lo dice Dalio, entre las oportunidades laborales y económicas de la sociedad norteamericana. Y el tercer punto y la tercera predicción para él, que es muy importante a tener en cuenta en el año 2021, es el surgimiento de China como una gran superpotencia que desde luego va a desestabilizar a todos los intereses norteamericanos. Yo no sé si este señor era amigo de Trump, sobre todo por la última predicción, pero bueno, porque aquí esto es muy, muy complicado. Oye, faltan 8 minutos. ¿Qué preguntas y qué comentarios hay para el doctor Pedro Carmona a través del numeral Mundo Caracol? Gemma Ángel nos dice, desde una mirada geopolítica, China ha mostrado capacidad para salir adelante, sobreponerse a las dificultades y continuar su ascenso como potencia global que en pocas décadas será hegemónica. ¿Qué opina Pedro Carmona? ¿Llegará China a ser realmente la primera potencia del mundo en este siglo XXI o no? ¿Qué opina usted? Si se mantuvieran las cifras previas a la pandemia, en donde China crecía entre 6 y 7% anual y Estados Unidos al 2%, la proyección indicaba que en el año 2050 la economía china sería el doble del tamaño de la economía de Estados Unidos, ¿no? Disculpe, no. Entonces, la primera, el doble, Pedro. El doble, sí. Y es más, si se mantuviera, como se dice, pues en términos económicos, bajo las mismas premisas, ceteris paribus, entre India y también Estados Unidos, es decir, India creciendo al 6, como venía creciendo, y Estados Unidos al 2 en promedio, India alcanzaría el tamaño de la economía de los Estados Unidos en el año 2050. Eso sí se mantienen esas condiciones, esas cifras. Ahora, no hay duda de que el gran reto pues que tiene ahora Estados Unidos es también ligado con el manejo de la pandemia, porque todavía es pandemia, no la post-pandemia, y la recuperación. Eso está inclusive en los discursos de hoy del propio Biden. El gran reto, por eso anunció la creación de una comisión de científicos y de personalidades a partir del lunes próximo, o sea, pasado mañana, para ya definir las estrategias de cómo combatirla. Pero la recuperación, yo creo, Alejandro, que la recuperación no va a ser como lo pronosticaba el Fondo Monetario Internacional en V, es decir, en V cortas, sino más bien en una U, un poco más lenta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una afectación de la estructura productiva, del comercio internacional, de tantos aspectos pues que han golpeado, y el desempleo, ¿no? Desempleo que afecta al mundo entero, también a Colombia y a América Latina. Sí. Entonces, allá hay grandes retos que yo creo que van a ser un elemento de preocupación fundamental. Así como, por ejemplo, creo que nuestro nivel en Colombia
caramba, le tocó pues al presidente Duque lo inesperado. Un año, no solo este año perdido, después de que venía Colombia con un comportamiento bastante bueno y superior al del resto de América Latina, ahora le toca entonces la pandemia de este año y el año 2021, que va a ser de inicio de la recuperación lenta pese a todas las medidas de apoyo que se le den a la economía. Igual le va a tocar a Estados Unidos poner la prioridad uno en la recuperación. Sí, yo creo que eso sería para otro programa, cómo nos va a afectar el COVID a todos en la economía. Eso yo pienso que daría para otro programa. Alejandro Bernal, una preguntita más. Marluz, China ha lanzado con éxito el primer satélite 6G del mundo al espacio para probar este tipo de tecnología. El satélite también lleva tecnología que se utilizará para el monitoreo de desastres de cultivos y la prevención de incendios forestales. Yo pienso, Pedro, que esto es lo que decía usted antes, o sea, es que tecnológicamente China le está ganando a Estados Unidos. Está ganando la carrera, ¿no? Y obviamente que lo que hay que hacer es entonces no es tratar de frenar a China, sino que los Estados Unidos se coloque a la par, es decir, también modernice e impulse con mucha innovación y mucha inversión nueva, se ponga a la par de ese reto, de esa gran carrera tecnológica en que está el mundo, ¿no? Es que yo pienso que eso es lo bueno de la economía, cuando hay una competencia leal y que gane el mejor, y eso yo creo que y usted me corrige si me equivoco, el que siempre sale beneficiado es el consumidor. Claro, por supuesto. Efectivamente. Parte que abona en cuanto a que el proteccionismo no es el camino, porque se perjudica también al consumidor. El proteccionismo en Estados Unidos perjudicaba los precios de muchos insumos, bienes importados de Estados Unidos, perjudicando finalmente al que tiene que comprar bienes importados, ¿no? A nosotros, básicamente, a todos nosotros. La última pregunta, Alejandro. Se nos fue el tiempo volando. Aquí Mr. X nos dice: hola, ante el nuevo panorama mundial geopolítico, ¿cuál será el rumbo de la guerra híbrida y qué magnitud podría llegar a tener? Guerra híbrida, yo no entiendo eso. ¿Qué es la guerra híbrida? Bueno, así será, pues, los temas, por ejemplo, que tienen que ver con la transición energética, por ejemplo, ¿no? Supongo que es eso. Pero sí diría que el mundo está ante un reto de la gran transición entre energías fósiles, es decir, petróleo y carbón, y las energías renovables, las energías más limpias. Y ahí hay también una carrera, y va a haber un cambio importante también en Estados Unidos, porque durante la administración Trump se siguió privilegiando, ¿no?, el tema de energías fósiles, mientras que yo creo que la carrera mundial de cambios hacia energías más limpias va a continuar de una forma más acelerada y puede cambiar también internamente en Estados Unidos, ¿no? Pedro Carmona, muchísimas gracias. Faltan 2 minutos. Tiene usted 1 minutito para dar sus conclusiones del programa de hoy. Pues sí, bueno, creo pues que en lo geopolítico, indudablemente pues que hay nuevas realidades, cambios que pueden ser importantes, pero a la vez yo siento personalmente una esperanza de que haya una disminución de estas grandes tensiones y polarización en Estados Unidos, y que este nuevo gobierno, porque asumirá el 20 de enero, pueda lograr entonces también abordar las prioridades, que ya les dijimos cuáles son, pero también sobre todo lograr una nueva reinserción de los Estados Unidos en el mundo, es decir, ubicar en su posición y en las responsabilidades que tiene el país ante el planeta, en fenómenos como los que ya dijimos, el comercio mundial, el tema de la transición energética, o también los aspectos fundamentales de que hablamos de un relacionamiento pues sin tensiones y proteccionismo, que yo creo que son pues fundamentales en el mundo de hoy. Pues, don Pedro Carmona, muchísimas gracias por ser parte de los especiales de periodismo de misterio aquí en Caracol Radio. Alejandro, no te queda tiempo nada más que para que digas adiós, ¿vale? Y básicamente, yo estoy muy de acuerdo con el doctor Pedro Carmona en una cosa.
Creo que es mucho mejor darse la mano que hacerse la zancadilla. Creo que el mundo progresaría mucho más así. Quiero comentaros también brevemente que el último jueves de este mes, el jueves 26, estoy haciendo con Alejandro unas tertulias de misterio que están funcionando muy bien, increíblemente bien, y el próximo jueves 26 de noviembre serán sobre las grandes mentiras del siglo XX, grandes conspiraciones que afectan hasta hoy, y tenéis los datos para reservas y tal, tanto en el Twitter de Alejandro Bernal, que es Ale Bernal Press con doble